refe. Antes solo veía al rival. Entonces, cuando el deportista se ciega, el golpe puede venir volado. Y entonces, cuando él tiene mayor visión periférica, va a tener mejor forma de enfrentar todas esas cosas. Y también hay un punto que no trabajamos tanto, la memoria. ¿En qué aspecto la memoria? En que yo ya sé que este deportista me entra siempre con esa finta. Si yo tengo mayor capacidad de memorizar dentro del combate, podrá ser fácil que yo me quite esa técnica. Pero si yo no tengo capacidad de memorizar en ese momento o de procesar mucha información, pues todas las patadas me van a entrar bajo esa técnica. Entonces, esa parte también se vuelve importante. Ok, sí. Bien. Entonces, el primer aspecto para caracterizar esto que yo les estoy diciendo que necesito es que me incluyan algún aspecto que ustedes consideren sobre la toma de decisiones en su deporte o en su grupo poblacional, es decir, mi niño que yo estoy formando, el joven que yo estoy formando, ¿qué aspectos de toma de decisiones quisiera mejorar? 2 o 3 objetivos, ahí pónganlo en su caracterización. 2. ¿Qué aspectos de atención dividida quiero? Que se centre en el área, que se centre en el tipo de técnica, que se centre en el rival. 2 o 3 cosas que sean parte de esa atención dividida que requiere. Y 2 cosas que les convendrían que esa persona mejorara a nivel de la memoria. ¿Cómo separar el rival? Ustedes saben muchísimo más de su población y de eso. Bien. Aquí en México no son hablados. Ahora, vamos a la toma de decisiones bajo presión. Ustedes saben que ustedes tienen el nivel iniciacional. Entonces, ¿qué toma de decisiones o qué aspectos de toma de decisiones serían importantes para ese nivel? Que yo lo tenga que, a lo mejor un aspecto sería lo que mencionaba Pedro, que tenga una alfabetización motriz tan amplia que dependiendo del tipo de rival él pueda ir a alguna u otra técnica, ¿no? Que si el rival es muy agresivo de inicio, yo pueda contener, tener mayor claridad para leer a ese rival y ir hacia eso, ¿no? Cualquiera de ustedes puede tener alguna otra aspecto. Entonces, ¿cuál es un aspecto específico de la toma de decisiones en el deporte? Evaluar situaciones, adaptarse y actuar. Eso me lo decía el doctor Rodrigo Merlo el otro día que fuimos a comer cuando coincidió en la universidad donde yo trabajo. Decía, bueno, a nadie como ser humano nos gusta la incertidumbre. Entonces, todos siempre queremos tener altos niveles de certidumbre. El deporte y la vida es incierto. Entonces, entre mejor capacidad de adaptarnos a la incertidumbre tengamos, las cosas van a ir completamente, ¿no? Y lo mencionaba por ahí, por eso les digo, siempre cuando estoy en una capacitación o algo, también me gusta escuchar a mis compañeros. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo voy viendo desde una perspectiva y las escucho de ellos de otra perspectiva. Entonces, lo decía el profe, si siempre te enfrento con el mismo niño porque son del mismo tamaño, del mismo peso, el nivel de certidumbre ya es muy parecido. Pero en el momento en el que mi grupo incluso no sepa que hoy le toca con él, eso ya va a cambiar la incertidumbre. Se tendrá que adaptar. ¿Por qué? Porque en un combate, en un torneo, yo no tengo mucha certeza. Incluso hasta en deportes de tiempo y marca, como el mío, el atletismo, trabajamos con niveles de certidumbre mejores, pero
yo no tengo certeza si me va a tocar el carril 7, el 1, el 2, tocará adaptarme a ese nivel de incertidumbre. Y esto va a ser parte importante. Por ejemplo, yo no soy psicólogo del deporte, me gusta la psicología del deporte, pero porque cuando yo empecé como entrenador cometí graves errores. ¿Cuáles eran los errores graves? Errores de comunicación. Es decir, machacar al deportista, esto está horrible, esto es pésimo. Entonces, cuando me di cuenta de esas cosas, dije, bueno, podré saber mucho de fisiología, de dosificación de la carga, pero el deportista no se siente bien. Entonces, a partir de ahí, empecé a ver aspectos sobre la flexibilidad cognitiva y los pensamientos limitantes. ¿Cómo hacer que un deportista diga un pensamiento limitante, a lo mejor en este ejemplo? Llegas al torneo, el deportista dice, voy otra vez con el campeón que me ganó hace un año. Pensamiento limitante. Pero ¿cómo le enseño a que el pensamiento sea flexible? Voy otra vez con el campeón, pero he trabajado con distintos deportistas y en muchos aspectos que estoy preparado para ganar. Es un pensamiento flexible, ¿sí? Sé que voy contra el campeón, pero tengo la capacidad de hacerlo. Y a veces esos aspectitos son muy importantes. Entonces, vamos a buscar que con el entrenamiento neurocognitivo los atletas se adapten rápidamente a nuevas situaciones y este proceso mejore la toma de decisiones y las respuestas imprevistas del deporte. Entonces, pongan por ahí, identifiquen, a lo mejor pongan un ejemplo de un pensamiento negativo o limitante que les hayan dicho o que a ustedes se les venga ahorita a la cabeza y cómo sería un pensamiento flexible. ¿Perdón? La flexibilidad no lleva una relación directa al estado. También, ¿no? Porque puede ocurrir eso. Habrá deportistas que tampoco tienen tanta voluntad, tampoco tienen tanta disposición. Y entonces, a lo mejor, ahí enfrentaremos otro problema. Volviendo los estímulos un poco más novedosos, en algunas poblaciones puede ayudar a incrementar esos aspectos cognitivos. En deportistas de alto nivel va a ser complicado. ¿Por qué? Porque el deportista de alto nivel, si no entrena, no gana. Otro pensamiento. Y debería de tener otro pensamiento, pero se están La ganando. iniciación lo que puede ser como el negativo, que ustedes lo llaman, o de flexibilidad puede ser el miedo. A entrar a la competencia con otro niño que puede ser de su mismo edad o su mismo peso o cualquier característica, o por el cinturón, exactamente, también lo tiene miedo. En este aspecto deberíamos tomar en cuenta mucho la individualidad de cada deportista, de cada atleta, porque la carga emocional que tienen tal vez, incluso nosotros al hablar de iniciación deberíamos tomar en cuenta mucho las edades que las que están en la iniciación, porque cuenta mucho el apoyo o la falta de ello por parte de los padres. ¿Sí? Entonces también es importante. Entonces, yo quisiera saber hasta dónde debe haber esa flexibilidad cognitiva con el deportista, si el condicionante es el patrocinio. Ahí entramos en aspectos bien importantes, ¿no? Por ejemplo, yo no soy especialista en el trabajo con niños porque no es la población que trabajo tanto. He trabajado en muchos lugares, a veces simplemente por fortalecer cosas en las que yo soy débil. ¿Qué quiere decir esto? Yo sabía que mis habilidades de comunicación no eran tan buenas. Entonces, yo a veces voy explicando algo como si me lo estuviera explicando a mí, no teniendo en cuenta si la otra persona ya lo haga. Voy rápido. Entonces, a partir de eso, trabajé una vez con deportistas con discapacidad auditiva. Entonces, sí, yo sabía medir, hacer y demás, ¿no? Pero llegaba y, ¿cómo le voy a decir que haga 10 sentadillas si este no escucha y no me dice nada? ¿No? Pues tocará aprender lengua de señas y hacer un montón de cosas. Entonces, a partir de eso, he trabajado con niños en distintos estratos sociales en México. Entonces, nos ocurría ese fenómeno. Cuando trabajábamos en un estrato social muy popular, el niño tenía mayor capacidad cognitiva, tenía menos procesos de miedo,
Cuando trabajamos en un extracto social muy alto, híjole, ese niño no le hacía ni caso ni a la nanita, ni al chofer, ni a la mamá, ni a nadie. Entonces eso cambiaba las dinámicas. Y también había aspectos, yo le decía a mi compañera, ahí trabajaba yo más como asistente, como por aprender, pero no era un grupo que a mí me gusta. Entonces yo le decía a mi compañera, bueno, es que no entiendo cómo a ti te hacen caso tan fácil. Bueno, pues es que yo se bajaba un poco a esas necesidades y un ejercicio con una cuerda. Vamos a cruzar un puente donde hay cocodrilos, entonces eso iba mejorando algunos de los aspectos. Pero llegamos a ese punto. Nosotros mejorábamos un poco, pero la integración otra vez en el extracto familiar se vuelve complicado. Hay que ir integrando todo esto, requiere también algunas deportes, un aspecto social, emocional, económico, y lo podemos ver desde un montón de esferas que tendríamos que ir trabajando. No va a ser nuestra responsabilidad 100%, no. Esta flexibilidad cognitiva y todos esos procesos, al formar más, hacia el alto rendimiento. ¿Por qué? Porque de inicio nosotros formamos, pero no estamos todo el tiempo para poder hacer unos hábitos y demás. Se dice que cuando nosotros trabajamos multitareas, podemos reducir del 30 al 50% de lesiones. ¿Por qué? Porque puedo concentrarme en mayor cantidad de cosas. Y aquí me voy a detener tantito, porque se me olvidaba la idea de lo que me decía el profe. En los adultos mayores y en los niños existe un fenómeno bien particular, que es el fenómeno de la kinesiofobia. La kinesiofobia es el miedo a mover. Entonces, un adulto mayor se cae, 80, 70 años, se cae. Como se cayó porque ya no tiene tanta funcionalidad, le da miedo moverse. Esa es la razón de que nuestros adultos mayores, después de una caída, se deprimen muchísimo. ¿Por qué? Porque como no me sé mover tanto y entonces cuando me muevo, tengo riesgo, pues prefiero no mover. Entonces cada vez que me muevo menos, empiezo a empeorar. Pasa exactamente lo mismo con los niños. Un niño que no es tan hábil motrizmente, los demás que hacen, pues le hacen críticas, entonces él entra en ese aspecto y empieza a tener pensamientos limitantes. ¿Por qué? Porque mis compañeros se ven de mí, bla, bla, bla. Entonces va a entrar en un proceso en donde se va a querer empezar a mover menos. ¿Qué hay que tener cuidado nosotros? Que nuestras actividades, a partir de lo que decía la maestra, puedan generar procesos de individualidad, es decir, estos son menos hábiles motrizmente, porque apenas los estoy desarrollando, pueden trabajar en un grupo que se sientan cómodos de acuerdo a esas habilidades, pero hay un chamaco que te sabe hacer giros, marometas y demás, en comparación del niño que hace una sentadilla, eso va a mermar. Entonces, nosotros podemos ir trabajando también esos aspectos de la kinesiofobia. ¿Para qué? Para ir, en el caso de la iniciación, reduciendo el proceso de kinesiofobia, y en el caso de rendimiento, los procesos de lesión. Sí, perdón, entonces, son temas controversiales, por así decirlo. Hay gente que dice que sí, o que ha analizado esa memoria motriz de distintos aspectos. Yo podría decirles que sí, a lo mejor, pero yo lo he visto más desde un aspecto cuantitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo dejo a lo mejor de entrenar 2 semanas porque estoy dando muchas clases, pues llego, salgo y me cuesta menos trabajo por el tiempo que llevo entrenando esa cosa. Pero alguien que ha pasado por un proceso muy continuo le cuesta muchísimo más trabajo. Entonces algunos autores dicen, con esa memoria motriz sí se ve, pero por la poca pérdida de la capacidad física. Algunos otros dicen, no es que esa memoria motriz, o sea, se ve porque un músculo, cuando lo analizamos en una biopsia y deja de entrenar y después vuelve a entrenar,
sigue manteniendo células satélites para seguir creciendo. Entonces, dependiendo desde dónde lo analicemos. Pero ustedes, específicamente, ¿a qué se refiere con la memoria motriz? Sobre todo la memoria motriz es cuando, digamos, viene un chico lesionado, una para de unos 3 semanas, entonces el niño, como usted dice al inicio, tiene miedo de realizar los ejercicios, tanto como puede ser saltar, puede ser hacer flexibilidad, ¿sí? O manejo de sus manos, dependiendo del superior o inferior que se haya lesionado, ¿sí? Entonces va a tener, pero él sabe las técnicas, sabe cómo hacerlo, pero él tiene miedo de hacerlo. Bueno, más que un proceso ahí como de memoria motriz, sería más justo otros aspectos que están limitando que haga estas técnicas, más que no las haya hecho. Pero sí existe un fenómeno que los gringos le llaman como el lenguaje del coach. ¿Qué pasa o cómo se dio cuenta este gringo del lenguaje del coach? Son entrenadores de un sistema que se llama Exos, muy famoso a nivel de la preparación física, que trabaja con futbolistas, con jugadores de fútbol americano. Entonces, estos jugadores, cuando estaban en su centro de entrenamiento, rompían sus récords. Cuando llegaban a las pruebas de la NFL, no habían mejorado absolutamente nada. ¿Qué hizo el entrenador? Pues analizó todos los videos. Y entonces, cuando él analiza los videos, se da cuenta que en las pruebas físicas estaban volviendo a hacer el gesto técnico como lo habían hecho cuando empezaron a entrenar. No generaron engramas para que cuando él no estuviera, el deportista hiciera el gesto como lo debía hacer. Entonces él que decía, yo lo enseñé a base de repeticiones, pero no lo enseñé a una forma de que el deportista pudiera relacionarlo con algo. Entonces, cuando nosotros analizamos ese trabajo, él dice, bueno, cuando tú sales en una carrera, salen los primeros pasos y en los primeros pasos te concentras en desenrollar un tapete. Cuando él se dio cuenta de que dar las instrucciones específicas o relacionadas con algo era la clave para que sus deportistas, aunque él ya no estuviera en las pruebas, mejoraran, era un aspecto que podría hacer. Entonces, a veces el deportista sabe cómo hacerlo, pero la forma en la que lo asocia puede estar un poco desviada, por así decirlo. Entonces, también a mí me gusta un poco eso, el lenguaje del coach, incluso hasta en la docencia. Yo lo veía en mi profesor de histología. Le hizo biopsias a jugadores profesionales de fútbol en español y nos explicaba cosas tan complejas del funcionamiento muscular con ejemplos tan tontos, ¿no? Es decir, la lámina basal que existe es un espacio que existe entre la membrana y las células satélites. ¿No? Ya lo vi. Bueno, para rápido. Si tú te pones un guante, ¿qué ocurre? Bueno, tienes tela y tienes piel. ¿Qué existe entre la piel y la tela? Es un espacio. Bueno, pues ahí se alberga la célula satélite. Entonces, ese tipo de ejemplos de asociación hace que también los engramadores sean muchísimo más rápidos. ¿Sí? Al menos desde la parte parcial, el problema a veces son los químicos. A veces el problema son los el hecho de que nosotros funciones cerebrales, que está justamente la toma de decisiones. Pero de hecho, que planteaba acá el compañero, hay el tema de memoria de trabajo. Memoria de trabajo se significa que es cuál fue el proceso para alcanzar una destreza ejecutiva en este caso. O sea, es una memoria de trabajo. Si hay una lesión, hay que recurrir a que a fisioterapista, si alguien, no es que tú vas a resolver eso. ¿Sí? Entonces ahí hay una readaptación, un reaprendizaje. Y de hecho ahí hay un control induktorio. O sea, debo dejar de lado los fantasmas, los miedos, los temores. Y si me permite, también justamente estamos abriendo justamente
más difícil que haber hecho el proceso de llegar al procedimiento. Eso lastimosamente tampoco se trata. Y esto corresponde justamente a la flexibilidad y a lo que es el neuroemprendimiento. No sé cuál es su criterio. Sí, y no, bueno, como vamos platicando ahorita, y a mí me gusta un poco esa plática, esa interacción, ese poder compartir, ese poder escuchar, hemos ido adelantándonos a algunas cuestiones. Por ejemplo, a mí me ha pasado en algunos deportes, sobre todo a mí me ha pasado más en el atletismo, nosotros trabajamos al revés. No tenemos tanta capacidad, o más bien no tenemos que procesar tantos aspectos visuales y demás, porque vamos en una línea recta. Son aspectos más de percepción, de sensaciones, porque si yo en una carrera de 100 metros me tenso, ya no fluí, ya no empujé, ya no me puse completamente vertical. Son aspectos tanto internos como de foco externo. Pero había deportistas que se me desgarraron de listo. Como se habían desgarrado en un sprint, volverlos a meter a hacer sprint, aunque ya hubiéramos un ejercicio, el proceso de adaptación era complicado. ¿Por qué? Porque él sentía que al volver a hacer el sprint se iba a sonar. Entonces, ahí es donde usamos el entrenamiento neurocognitivo. ¿Por qué? Porque hay un estímulo cognitivo, luces o algo, y él está haciendo yogis. Como está haciendo yogis y está viendo las luces y lo demás, se está olvidando de que cada vez está acelerando más. Entonces, esos deportistas incluso decían, vamos, regresamos a la pista, pero entrenemos en la recta del lado contrario, porque ir a esa recta lo asociaba con que se iba a desviar. Entonces, hay que pasar por todo ese proceso, aunque ya tenía mucho tiempo de experiencia, pero tal vez no era un proceso de reaprendizaje del gesto motor, sino era un proceso de adaptación a ciertos contextos motrices. Y había también por ahí, o puede haber también por ahí, justamente ese problema en algunas otras situaciones. Algo que yo le aprendí a mi psicóloga del deporte era: ¿quién de ustedes hace un calentamiento mental antes de iniciar su sesión? Nadie. Ni yo lo hacía como deportista. Entonces, y me acerqué al psicólogo del deporte porque un día, casi todos los deportistas se acercan al psicólogo del deporte porque un día se sintieron mal, se murió el perrito, los corrieron de la escuela, la novia los dejó, algún problema. Pero nunca nos acercamos para decir, quiero rendir mejor, quiero concentrarme más, quiero hacer las cosas mejor. Entonces yo me acerqué porque tenía un problema personal, estaba en una competencia en Estados Unidos, no me concentraba. Le hablo a una colega que trabajaba conmigo en la selección de karate, me ayuda y bueno, empieza a tener esos puntos de rutina. Inicio del calentamiento mental, si tú llegas brotas, pero no has reconocido tu cuerpo, no has respirado, no has sentido tus músculos, no has sentido el suelo. Entonces, ese calentamiento mental hace que yo empiece un poquito más dispuesto al calentamiento ya físico. Entonces, también son estrategias que a lo mejor en lo que platicamos ahorita nosotros. Llega a mi grupo, ¿cómo aumento la capacidad cognitiva? Hoy vamos a hacer un calentamiento mental. Todos piensen en lo más bonito que les ocurrió el día de hoy. ¿Cómo sienten su cuerpo? Esto son estrategias que podrían irnos ayudando a ir cambiando tal vez ese ambiente. Siguiendo con esta parte, el entrenamiento neurocognitivo podría potenciar la recuperación física y la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Sí, el sentido de la posición propia y del movimiento. Yo sé dónde está mi oreja y no tengo que tener algo. Yo hago esto, sé dónde está mi cuerpo, cómo está orientado. En cuanto mayor variabilidad de estímulos tengo, mejores procesos propios. ¿Por qué? Porque a nivel propiocepción entran aspectos vestibulares y entran aspectos también más locales, como órganos pequeños de Golgi, usos musculares. Entonces, esto va a ser, ¿cómo lo relaciono yo a esto? ¿Por qué no pude conectar la presentación con el internet que yo tenía?
no, digamos que el modem era mi celular, pero mi celular es de México. Entonces cuando yo llego a Ecuador, se conecta a una red móvil, bajo roaming. Entonces, ¿qué aspecto juega ahí? La conectividad, pero la conectividad midiéndola a partir de qué? ¿De qué la medimos la conectividad? Tecnología. Del ancho de la banda. El ancho de la banda. Velocidad. Entonces, digamos que mi velocidad de descarga era 5 megabytes. Y a lo mejor la del compañero, por ser una red de aquí, su velocidad de descarga es de 40 megabytes. Pasa exactamente lo mismo con nuestros deportistas. El día que trabajan bajo muchos estímulos cognitivos, la cantidad de información que pueden mandar es un montón. En comparación de cuando trabaja poco, pues su velocidad de envío y de recepción de estímulos es bajita. Su internet quiere decir que es bajo, malo, por así decirlo. Bien, como evidencia científica nos dice que estos programas pueden ayudarnos, sobre todo en esta parte de la toma de decisiones, lesiones y demás. El entrenamiento neurocognitivo mejora drásticamente la toma de decisiones y reduce el riesgo de lesión en los deportistas. Okay. Ahora vamos un poquito a los aspectos neurocognitivos. Pero antes, para que no se me aburra, vamos a hacer, todos tienen un cuaderno o una hoja. Hagan un cuadrado más o menos de unos 5 por 5 centímetros. Ahí es bueno. Vamos a ver qué tanta presión. Discúlpenme si hay palabras que sean distintas a ustedes, porque yo utilice a veces de manera indirecta. He trabajado con compañeros de Perú, de Colombia, y luego hay como frases que se entienden distintas. Bien, ¿todos lo tienen? Bien, vamos a ver cómo está su sistema nervioso central ahorita y cómo acaba su sistema nervioso central cuando acaba esta prueba. Bien, a esta prueba se le denomina tapping test. Tapping test. Tapping test. Yo ahorita la voy a hacer con un elemento tecnológico. Pero una colega en México me enseñó a hacerla de manera manual y tradicional. Y la manera manual y tradicional que ella la usaba me gustaba más. ¿Por qué? Porque permitía medir cosas de precisión. Puede que yo esté aquí, pero me salí todos los puntos del cuadro. Entonces eso me indica que mi sistema nervioso también está alterado. En mi caso, por ejemplo, yo estoy aquí. Tengo mi mano recargada sobre la mesa, entonces yo voy a empezar a tocar lo más rápido que se pueda durante 10 minutos. Es mi resultado. Okay. Ese sería, digamos que, la velocidad que ahorita tiene mi internet. ¿Por qué? Porque es una tarea motriz muy sencilla. Vamos a ver mi otro lado.
56. De inicio yo sé que el lado derecho tiene mayor capacidad, mayor velocidad de internet, y el lado izquierdo tiene... ¿Por qué empecé a utilizar esta prueba? Porque hace tiempo yo veía una conferencia de los españoles que ellos les ponían una gafa a sus deportistas, también los cubanos, que cuando ellos se ponen, se llama el Critical Kicker Push, empiezas a ver un estilo. Llega un punto donde por la frecuencia del estímulo tú ya ves una luz completa. Y digamos que un día yo percibo la luz completa a 120 Hz, pero otro día la percibo a 80. Es el mismo estímulo. Lo único que cambia es que mi cerebro un día tiene la capacidad de procesar la información. El día que lo observo 80, estoy fatigado. Entonces, ¿qué hacían estos? Trabajaban con saltadores de garrocha, con el longitud, deportes muy técnicos. Y entonces, si yo iba a enseñar técnica y de inicio el sistema nervioso me dice que estoy out, pues va a pasar lo que decía. El niño no va a grabar en el grabamotor, o va a pasar lo que les pasaba a los gringos. Cuando lleguen, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo graba. Entonces, a partir de eso yo tenía las gafas. Eso lo utilicé hace mucho tiempo. Y empecé a buscar test que me ayudaran a saber el funcionamiento del sistema nervioso rápido en ese momento. Bien, ¿listos? Vamos a 10 segundos. ¿Ya hicieron el cuadrilleo? Bien. Ustedes van a contar la cantidad de veces que puedan puntear sobre ese cuadrito en 10 segundos. Cuéntenlas en la mente y después verificamos, porque puede haber alguien que todo el tiempo está sobre el mismo lugar, entonces no va a poder contar porque es un punto o una manchita. Entonces ustedes tienen que contarlas. Lo que nos va a permitir ver si yo me salí es justamente esa capacidad de precisión que yo pueda tener. No tienen que ver. Ustedes tienen que ver al frente. Tal cual. O sea, ustedes posiciónense sobre el cuadro y la mirada al frente. Exacto. Mano recargada para que podamos estandarizar todos. Más bien el brazo, el antebrazo recargado para que podamos estandarizar todo. ¿Ya vieron cómo? De esta forma, todos recargados para estandarizarlos. ¿Ok? Porque puede haber que alguien haga menos porque hace esto. Entonces, en el momento en el que yo lo estandarizo a que mi palma esté pegada, estoy cubriendo con un criterio de estandarización. ¿Preparados? 3, 2, 1, ¡va! ¡Alto! Bien, anoten ahí su resultado. Observen sus cuadritos. Observen sus cuadritos. Si estuvieron muy dispersos o estuvieron... Ahora, hagan otro cuadro para el lado contrario, para el izquierdo. Un minuto justo de descanso. ¿Preparados? Posición. 3, 2, 1, ¡va! Venga. Venga. Alto.
como a mí me pasaba en el atletismo, yo digo, bueno, mi pierna dominante es la derecha. Y yo decía que era mi pierna fuerte, pero la realidad es que a veces era mi pierna rápida. Entonces, ¿por qué? Porque era la que tenía la capacidad de adelantarse rápido. Pero ¿cuál quedaba en el último momento contra el reloj? La izquierda. Y era fuerte. Entonces, a veces, que la dominante, o la que utilizamos mayormente, sea la de trabajo, no quiere decir que no tenga la capacidad del lado contrario de generar ciertas habilidades. Pasaba con una boxeadora igual. La evaluábamos y era campeona del mundo. Decía, bueno, evaluábamos, pegaba. No, pues tantos kilos de golpe. Ella decía, está chafa, pero ahorita viene mi arma secreta. Pues cuando evaluamos el arma secreta, pues resultaba que no era tan secreta. Pegaba menos que el otro golpe, pero era muchísimo más rápido. Entonces ella creía que era un golpe fuerte, pero la realidad es que era un golpe rápido. Entonces era algo completamente distinto. ¿Cuándo se dio cuenta de eso? Cuando evaluó objetivamente. Entonces nos puede pasar un poco también eso. ¿De qué va a ir todo esto? Bueno, pues puede ir justamente a eso, que ambos lados tengamos la capacidad de poder trabajar con ambos lados, ¿no? en estos aspectos de la teatro. ¿Sí? Pues sí, por ejemplo, el lado mío derecho es súper, y el lado mío derecho es más rápido, y el izquierdo es más fuerte. Y también yo he observado, porque me gusta mucho el trabajo de flexibilidad, que por ejemplo el izquierdo es más flexible de la línea derecha. Y generalmente el derecho es más flexible de la línea derecha. También he observado eso. Yo pienso que es porque, por ejemplo, hace un susto, ¿no? Y entonces, hasta puede ser que la persona no lo haga inconscientemente, no lo hace inconscientemente, pero usted pisa más fuerte de su lado fuerte. Entonces pienso yo, ¿no? Que al tener más sobrecarga a ese lado, te haces más fuerte, pero menos flexible. Y sin embargo, el otro es más ágil, más suelto. Yo he pensado eso, porque también está lo que usted dice, ¿no? El sistema de entrenamiento y la repetición. Por ejemplo, yo soy surdo y tengo que trabajar para que la pierna derecha mía, porque está delantera. Bien. Pero lo que me preocupa es el aspecto de la flexibilidad. Yo creo que por eso, ¿no? Por el esfuerzo físico que uno siempre hace, se inclina más hacia ese lado. Inclusive, yo he oído que los militares, ¿no? Hay gente, ¿no? Que son expertos en eso y se encuentran con los militares. ¿Sabe por qué? Por el lado que usted tenga la motora, se le encanta más hacia ese lado. Entonces, yo me he puesto a analizar esas cosas y, por ejemplo, en el caso de la flexibilidad, pienso que es eso. Porque en el otro pienso que es la forma más de repetición también. Pero el otro pienso como una cosa física, morfofuncional, puede ser así. Sí, y puede ser incluso hasta aspectos de postura. Exacto, nuestra capacidad de, más bien, nuestras prestaciones anatómicas. Es decir, yo tengo algunas curvas a nivel de la columna, en distintas secciones, entonces eso hace que en algún momento esté cargado y que me pueda cortar más de un lado que del otro. Entonces, tendría yo que trabajar completamente distintas mis secciones a partir de eso. Yo lo veo izquierda, es decir, mi pierna izquierda genera menos fuerza. ¿Por qué? Porque igual tiene un aspecto de que puede que esté menos grande, o que estoy lateralizado hacia eso, o que es fuerte, pero no es fuerte para movimientos a alta velocidad. Entonces, ahí nos pasaba. Yo lo veía con un jugador de voleibol el otro día, ¿no? Que lo evaluaba en México. Se lesionó. Su fisioterapeuta me decía, ayúdame a evaluar. Lo evaluamos. ¿Y qué ocurría con él? Bueno, que la pierna lesionada en una sentadilla era muchísimo más fuerte que la que no estaba lesionada. Porque el preparador físico dijo, bueno, está lesionada. Se puso a hacer fuerza como loco. Y entonces ahora ya lo desbalanceó. Pero eso era para una sentadilla. Cuando le pedías que saltara, seguía haciendo lo mismo. La pierna lesionada sería débil. Entonces, podemos estar débil en algún contexto, pero en otro contexto no. La seguridad también en cuanto al equilibrio. Por ejemplo, yo soy zurdo, pero me pateo mejor con la derecha. ¿Por qué? Porque mi punto de apoyo es el más seguro, que es el izquierdo, en unos giros. También hay esa seguridad y el equilibrio. Por ejemplo, hay amigos que son quiroprácticos, otros amigos médicos del deporte, no hay tanto en ellos, yo
trabajo más también con los quiroprácticos, pero mis amigos quiroprácticos decían, no, es que hasta te enfermaste de gripa porque estás desbalanceado. ¿Por qué? Porque la columna inerva a todo. Entonces, en el momento en el que estabas un poco desbalanceado, lo que ocurría es que podría haber un pensamiento en algún nervio que cambiara todo nuestro equilibrio a nivel de la transmisión de impulsos. Entonces, todos esos aspectos, a lo mejor de que esté un poquito más lateralizado en la cervical, va a hacer que la llegada de información que hemos estado hablando no baje adecuadamente. ¿Por qué? ¿Qué le pasaría al cable si yo lo estoy pisando constantemente? Pues va a llegar a un punto donde si yo abro el micrófono, posiblemente falle la señal. Pasa exactamente lo mismo con nuestras estructuras anatómicas. Entonces también son aspectos a cuidar a veces. ¿Perdón? Podríamos estar hablando de que en el caso del profe, de que sería una lateralidad cruzada, hablando desde los aspectos psicomotrices. Podríamos verlo, o sea, bueno, volvemos a lo mismo. Puede ser que esa lateralidad cruzada se presente en un contexto, pero no en el otro contexto. Lo que a veces olvidamos en el deporte es que existe el contexto específico. Entonces, yo les voy a poner el ejemplo de deportes con los que trabajo. Tenía competidores, más bien rivales, otros entrenadores, y preparaban a deportistas para carreras, para running. Pero los preparaban a partir de entrenamiento funcional. Entonces, burpees, un montón de cosas. Decían, no necesitas correr tanto, le decían ellos a sus competidores. Yo decía, bueno, mis competidores corren, no tanto, pero corren. Mis competidores siempre les ganaban. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, pero es que los míos toleran lactato, oxidan grasa, más. Pero en un contexto que no era el contexto de este. Yo le decía a ese entrenador, ¿sabes cuándo vas a ganar una carrera? ¿Cuándo tu deportista va a ganar aquí? Cuando la carrera se base en movimientos como los que tú has trabajado durante mucho tiempo. Entonces, siempre hay que entender esa parte. ¿Cuándo? ¿En qué contexto se está presentando este déficit? Y si ese contexto puede ser determinante o limitante. ¿Por qué? ¿Qué es el contexto? A lo mejor yo también lo suelto. Puede ser limitante, pero cuando estoy peleando, no va pasando bien. Y es ahí donde determino. El limitante de que camine chueco, que es, pues que coordino menos. Pero si me fui adaptando al contexto específico, ahí voy. Pero esa limitación, si no la trabajo, después puede impactar en que yo me desarrolle en movimientos muchísimo más complejos. Entonces, ir analizando justamente qué tan determinante podría ser esto. Es un contexto más acercado al contexto real, pero de todos modos presenta dificultades. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la caminadora y correr rápido? La caminadora no te ejerce fuerza, tú no te empujas contra el suelo. La caminadora está a la velocidad, tú lo único que haces es pero es más cercano a hacer otras actividades. Entonces, existe algo que se le conoce como el principio de correspondencia dinámica. Es decir, yo en velocidad necesito hacer mucha fuerza. Una sentadilla me va a ayudar a correr más rápido. Una carrera con trineo me va a ayudar a correr más rápido. ¿Qué diferencia tienen los dos? Que uno presenta mayor correspondencia dinámica. Este, como es muy parecido al gesto,
tiene mayor correspondencia dinámica. Este tiene correspondencia dinámica, pero no tanta porque no es tan parecido al gesto. Pero algo de aquí hace que yo empuje más fuerte. Pero este se parece más. Lo único que tiene 100% de correspondencia dinámica es el gesto motriz. No quiere decir que porque yo hago un trabajo general no va a impactar en el aspecto del gesto específico. Entonces, hay que entender la correspondencia dinámica como esa forma de que nosotros podemos clasificar a los ejercicios. Es decir, este ejercicio, el rodillo, tiene una correspondencia dinámica alta, pero nunca va a tener el 100% de correspondencia dinámica como salir a rodar. Pero no quiere decir que no me ayude. En ese aspecto, porque sirve más como profesionalismo físico. Podría servirte o podría servirte a lo mejor para eso. Dijimos que vivimos en un mundo de incertidumbre, ¿no? Incluso en el deporte. La pandemia. O viajas a un lugar, a una competencia. Yo no conozco Quito, pero lo único que me trae es el rodillo. Bueno, pues el rodillo es un elemento que me ayuda en ese momento a resolver una necesidad. ¿Cuál es el error que a veces cometemos? Que también nosotros como entrenadores metemos un pensamiento limitado. ¿Por qué? Porque alguien nos dijo, bueno, pues escuché, esto no es tan bueno. Bueno, pero es lo mejor para él en ese momento. Algo bueno podría tener. Hasta a mí me pasaría, o a mí me pasa, ¿no? Critico a lo mejor a ese entrenador que sus atletas hacían todo el tiempo bultos, pero a lo mejor llego a la habitación del hotel y solo tengo eso. Para mantener un poco el trabajo metabólico, me tengo que hacer eso. No quiere decir que base toda la preparación en eso, pero me puede ayudar en algo. Entonces, también ustedes siempre pasa exactamente lo mismo con los niños, ¿no? Si un entrenador tiene una flexibilidad cognitiva alta, como la alfabetización motriz, es decir, si yo ahorita tuviera una caja de herramientas aquí, se daña la mesa, y entonces yo traigo un martillo, un desarmador, sin fin de herramientas, puedo repararlo. ¿Por qué? Porque tengo un montón de herramientas. En cambio, cuando yo me limité, que les pasa mucho esto a mis alumnos en la escuela, en mi escuela trabajan, más bien, teníamos especialidad en voleibol, taekwondo, karate, fútbol y demás. Los alumnos los formábamos a que fueran 100% especialistas en esas. Cuando les ofrecían un trabajo de otra cosa, no lo agarraban. ¿Por qué? Porque él solamente traía el desarmador. Con el desarmador, ¿qué puede hacer? Levantar la taza. No se había desarrollado más habilidades. En el caso del atletismo, yo casi no he trabajado con atletismo, he trabajado con otros deportes que en la vida he hecho yo como deportista. Pero entonces llené mi caja de herramientas para el día que me mandaran a dar a básquetbol, supiera que necesito un basquetbolista para moverse, para saltar, para hacer el circuito de cosas. Entonces, también nosotros, esto a mí me da gusto siempre que la gente se tenga capacidad. ¿Por qué? Porque es llenar su caja de herramientas. Es llenar la caja de herramientas. Entonces, entre más grande, siempre va a ser mucho mejor. Bien, vamos a entrar un poquito entonces, ya que nos movimos un poquito, en estos aspectos de la neuroplasticidad. Vamos a entender fácilmente, a mí tampoco me gusta ser tan rimbombante, incluso en temas que yo podría considerarme no experto, me gusta siempre discutirlo rápido, y la neuroplasticidad permite a nuestro cerebro adaptarse y cambiar. Y existen algunos elementos que se hablan, se segregan cuando yo hago ejercicio físico, sobre todo mioquinas. ¿Cómo yo les digo a mis alumnos que son las mioquinas? Mioquinas son sustancias químicas segregadas por el músculo. Entonces, yo como siempre se las defino. Les digo, siempre con ejemplos tontos, ¿no? Es decir, en México existen muchos memes al respecto de que
las tías, o los familiares, o las abuelitas, todos los días por la mañana en WhatsApp te mandan un violín o alguna imagen así muy bonita de buenos días y demás cosas. Bueno, pues es un mensaje positivo. Digamos que todos nosotros estamos en un grupo de WhatsApp. Todos nosotros somos el músculo. Entonces, habrá alguien que envía una señal hacia el cerebro. Habrá alguien que envía una señal hacia otra cosa, que son esos mensajes de violín. Y habrá algunos otros que se metieron a ese grupo, que sobre todo es la grasa, que manda señales tóxicas, es decir, el mensaje en WhatsApp de fraude. Entonces, dentro de esas violinas existe el factor neurotrófico derivado del cerebro, que ayuda en muchos procesos a nivel del cerebro, ya a nivel estructural. Es de ahí de donde se dice que el ejercicio físico mejora procesos de ansiedad, por las emociones y demás. Hay controversia al respecto. Yo iba a trabajar en mi tesis de maestría con el factor derivado del cerebro, pero había una controversia, que se genera en el músculo no es el mismo al que está en el cerebro. ¿Por qué? Porque ese que se genera en el músculo no puede traspasar la barrera hematoencefálica. Facilita, pero entonces hay otro proceso para que pueda. Es un proceso más complejo, pero no vamos a meter tanto. Pero nos va a ayudar a formar nuevas conexiones neuronales y esto, el resultado, mejorar el rendimiento cognitivo de nuestros atletas. Nosotros sabemos que existe, sabemos cómo funciona, no nos vamos a meter tan profundo porque lo que nosotros queremos es que el deportista sea más inteligente. Entonces, vamos a entender que neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para adaptarse y reorganizarse a través de experiencias. El factor neurotrófico, clave para promover el crecimiento neuronal, y la plasticidad. ¿Qué quiere decir? Que uno es el proceso y el otro es el encargado de llevar a cabo dicho proceso. Es decir, el proceso para mí, al rato, cuando acabe la charla, va a ser que me lleven a donde tengo que hospedarme, y para que pase eso necesitaré gasolina, un transporte y demás, que sería el factor neurotrófico y muchas otras más cosas. Entonces, la neuroplasticidad permite que el cerebro se adapte mediante el fortalecimiento sináptico. Esto va a mejorar la conexión entre neuronas y va a facilitar el aprendizaje y la memoria, lo cual es crucial para los directivos. Pero como todo, puede haber ruido en esos procesos. Entonces, entre mejor trabajo yo tenga, ese ruido que influye en la toma de decisiones y que permite que no se dé una agilidad tan alta en los atletas, se pueda ir eliminando. Aquí voy a hacer una pausa. En teoría, deberíamos de decir que el deporte promueve deportistas inteligentes, pero mentalmente no sé si más sanos. ¿Por qué? Porque son dos cosas completamente distintas. Posiblemente el órgano, el cerebro, sea un cerebro más sano, pero la mente es algo que forma parte del cerebro, pero que es un proceso ajeno. Entonces, yo no creo que los deportistas de alto rendimiento al 100% sean 100% sanos mentales. ¿Por qué? Porque incluso el deporte de alto rendimiento no es sano. Es decir, cuando yo corro y voy al gimnasio me pongo 180 kilos en la sentadilla. No creo que a mis 60 años me va a ayudar eso para subir mejor las escaleras, pero tampoco fue tan sano en ese momento para mis articulaciones, aunque el proceso se adapte. Entonces,
el deporte de alto rendimiento no necesariamente está ligado con la salud. El ejercicio físico y el movimiento sí, pero son demandas completamente distintas. Entonces, estrategias para mejorar la neuroplasticidad. Principalmente la estimulación. Nosotros incorporar ejercicios que desafíen la memoria y atención diariamente para las conexiones neurales. Les voy a compartir lo que me decía un amigo de México, de Puerto. Él trabajaba con personas con discapacidad intelectual y se había ido esa idea hace rato de lo que se mencionó. En esos deportistas la memoria motriz no existía. ¿Por qué? Por un aspecto cognitivo e intelectual. Cuando él les enseñaba salto de longitud, bueno, le acabo de enseñar a este que el último paso es largo y en 2 segundos ya se le olvidó y lo volvió a hacer corto. ¿Por qué? Justamente porque era un deportista intelectual. Entonces, él tenía que meter muchos estímulos cognitivos para lo que estaba dañado a nivel del órgano, pudiera medio ayudar un poco. El ejercicio físico, ya dijimos que promueve la liberación del factor neurotrófico y que es esencial para esa neuroplasticidad. Y el sueño adecuado. Por ejemplo, yo ahorita al inicio, posiblemente después, ya no vaya tan bien en lo que estoy diciendo, no he dormido esta noche. O mañana, pasado, empiezo a sentir justamente cómo esa cantidad de información se empieza a... Y ahí vendría la importancia a lo mejor de por qué. Les voy a contar ahorita lo que va a ocurrir en el Mundial de México. Un amigo es el nutriólogo y me invitó a ver el centro de alto rendimiento, una inversión de 380 millones de pesos que vendría siendo dólares, unos más o menos como $1 millón por ahí. No más, como 2 millones, de dólares. Bueno, 2 millones de dólares solamente para el lugar donde las elecciones mexicanas van a ocurrir. Un lugar donde las luces a cierta hora se van a poner más tenues, donde va a haber un montón de procesos para facilitar el sueño de la recuperación de las cosas. Bueno, eso no es que se hagan ese tipo de cosas, ya no son ajenas del deporte de alto rendimiento. Pero la realidad de lo que vivimos todos nosotros va a ser complicada. ¿Por qué? Porque también vamos a tener deportistas que llegó del colegio y que después se va a tener que ir en autobús. Entonces, realmente, muchas de las realidades del deporte, de iniciación, incluso del deporte de alto nivel en nuestros países latinoamericanos, presentan eso. Y yo siempre les digo a mis alumnos, no me voy a poner a llorar, me voy a poner a resolver. Y a lo mejor te voy a hacer hábitos higiénicos para que antes del entrenamiento te tomes una pequeña siesta. Existan ciertos mecanismos que te ayuden en todo este proceso. Creo que el profe hace rato les decía, bueno, nosotros, ¿qué es lo primero que vemos y lo último que vemos? Lo primero que vemos al levantarnos y lo último que vemos al acostarnos. El móvil. El celular. Entonces, tal vez generar un pequeñito cambio de dejarlo 20 minutos antes de dormir puede hacer que no tenga tanta luz azul y mi sueño es un poquito más reparado. La suplementación, dar un baño de agua caliente, buscar cosas que no voy a decir que voy a llegar antes porque no puedo, porque voy al colegio, porque trabajo, pero algo que me ayude un poquito podrá hacerlo. Y la alimentación saludable, consumir alimentos